Como lo hacemos cada domingo, hace más de 2 meses que venimos en el libro de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, continuamos del versículo 21 al 25, y dice así, capítulo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Padre, te doy gracias por tu misericordia. Señor, cuán agradecidos somos, Señor. Cuán agradecido soy por el privilegio, Señor, de exponer tu palabra. Sé que no merezco estar aquí, Señor, pero te ruego que me ayudes, Señor, que me asistas a través de tu Santo Espíritu, Señor, a exponer fielmente tu palabra. Señor, agradeciéndote, Señor, por este privilegio. Te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que seas tú obrando en nuestros corazones, preparando nuestros corazones, Señor, que esa tierra sea tierra fértil, Señor, para recibir tu palabra y para que puedas obrar, Señor, en ella. Te lo rogamos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, mi querido hermano? Continuamos con esta hermosa carta donde el apóstol Pedro nos viene exhortando. Y semanas anteriores nos venía mostrando la relación del cristiano, ¿no? Nosotros, que somos peregrinos, que no somos de este mundo, cómo debía ser nuestra relación con las autoridades, ¿no? Y más con las autoridades que están sobre nosotros. Cómo era el tipo de comportamiento que debemos tener con nuestras autoridades civiles. La semana pasada vimos también nuestra relación del creyente, el creyente esclavo hacia sus amos. Algunos tenían amos amables, considerados, pero la mayoría tenía que sufrir el maltrato de amos crueles y perversos. Y vimos que obviamente la esclavitud estaba abolida, no estaba bien vista en esta sociedad, pero que lo podíamos aplicar, sacar principios y poner, por ejemplo, cómo debíamos comportarnos como empleados con respecto a nuestros empleadores, por más que sean malos, por más que no reconozcan nuestro esfuerzo, cómo debemos comportarnos igual, ¿no? Eso es lo que veíamos la semana pasada. Y sabemos que vivimos en un mundo donde las cosas no son como deberían ser. Es un mundo muy lejos de parecerse al paraíso. Y el cristianismo y el creyente puntualmente es incompatible con este mundo. No tenemos nada en qué compararnos con este mundo. Somos distintos. No importa el tiempo en el que estamos diciendo esto, no importa el lugar, no importa la circunstancia, el creyente debe ser distinto. Debe marcar una diferencia, que es de otro pueblo, que es de otra ciudad, que no tenemos nada que ver con este pueblo. Somos distintos y debe haber una diferencia. Y cuando tengamos que padecer cualquier tipo de hostilidad en este mundo caído por causa de nuestra fe, debemos recordar que tenemos un ejemplo. Y ese ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Él nos va a mostrar cómo debemos reaccionar ante los ataques de este mundo. Y vamos a ver 2 consideraciones a través de este texto. La primera que encontramos es ¿para qué fuimos llamados? Y la segunda consideración,
Cristo es nuestro ejemplo supremo de sufrimiento. Él es nuestro ejemplo. Y la primera consideración la vemos en el versículo 21, la parte A del versículo es la primera parte, dice, pues para esto fuiste llamado. Hemos sido llamados. Y cuando alguien llama a alguien, es porque tiene que decirle algo. Es porque hay un propósito cuando alguien llama. Cuando alguien te llama es porque tiene un propósito. Quizás te quiere saludar. Quizás te quiere pedir algo. O quizás te quiere hacer una broma. Pero hay un propósito detrás de esa llamada. Alguien no te va a llamar, no vas a andar por la calle y te va a decir, Marcelo, vos te vas a decir, das vueltas y sí, ¿qué necesitas? No, quería ver si tu nombre funcionaba. No estamos. Hay un propósito. Y nosotros tenemos un propósito por el cual Dios nos ha llamado. Hay un propósito por el cual Dios nos llamó. Pero lo primero que podemos ver es que este llamado no lo hacemos nosotros a Dios. Nosotros nos llamamos a Dios. Dios es el que nos llama. Dios es el que agarra y llama a cada uno de sus hijos. Él es. Nosotros no hacemos nada. No hay méritos en nosotros para poder llamar al Señor. No tenemos teléfono de Dios. No tenemos el teléfono. No lo podemos llamar. Y si tenemos el teléfono, tenemos bloqueada para la llamada saliente. No solamente recibimos llamadas. No tenemos el teléfono de Dios. Él tomó la iniciativa. Nosotros no. Él lo hizo. ¿Para qué? Porque Él que ya tenía un propósito que Él ya había trazado para cada uno de nosotros antes de la fundación del mundo. Fuimos llamados. Él nos llamó, no nosotros. ¿Y cuál es este propósito? Y el propósito por el cual fuimos llamados lo podemos ver a través de toda la carta del apóstol Pedro, de esta primera carta. Lo vimos en el capítulo 1, versículo 15, cuando Pedro nos dice que fuimos llamados por un Dios santo para ser santo en toda nuestra manera de vivir. Fuimos llamados por un Dios santo para ser santos. También en el capítulo 2, versículo 9, nos dice también que fuimos llamados por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el capítulo 3, versículo 9, vemos que fuimos llamados para heredar bendición. Fuimos llamados para heredar bendición. Y usted me puede decir, ¡uy, qué lindo! Hemos sido llamados para heredar bendición. Sí, amén, quiero esto. Pero el problema es que esto trae una implicación en el texto. Si usted lee al principio del versículo 9, va a ver que fuimos llamados para heredar una bendición que no merecíamos. Significa que nosotros debemos también bendecir a aquellos que nos hacen daño. Hemos sido llamados para heredar bendición, para bendecir a aquellos que nos maldicen. Para eso hemos sido llamados. Y en el capítulo 5, versículo 10, dice que fuimos llamados por Dios para su gloria eterna en Jesucristo. Pero ahora en el versículo 21, capítulo 2, el que estamos leyendo, dice que Pedro dice también que fuimos llamados por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos llamó? Para imitar a nuestro Señor Jesucristo. No solo nos llamó para poner nuestra confianza en el Señor, sino también que nos llamó a imitarlo. En todas las circunstancias de nuestras vidas debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo. Aun cuando tengamos que enfrentar hostilidades, sufrimiento, persecución, sin merecerlo, debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo. Él padeció, Él sufrió siendo inocente. Y una cosa es sufrir por algo que alguien se merece, que sufrir por algo que no mereces. Decía en la tele cuando era chico, no sé si se seguirá usando, cuando había una historia de ficción
cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Lo que voy a contar también, no se crean que estoy hablando de alguien puntual, pero, por ejemplo, uno llega de trabajar a su casa cansado, con muchas cosas para hacer, o tiene que preparar el sermón, tiene que estudiar, tiene que terminar cosas en la casa, y se acuerda que es lunes, y los lunes los hermanos van a jugar a la pelota, y yo quiero jugar a la pelota. Quiero jugar a la pelota, no, pero tengo muchas cosas que hacer, tengo que estudiar, pero yo quiero jugar a la pelota. ¿Y qué hago? Me voy a jugar a la pelota, dejo lo que estoy haciendo y me voy a jugar a la pelota. Resulta que cuando llego a jugar a la pelota, pasan 10 minutos y me lesiono una pierna. No puedo correr, pero yo quiero jugar a la pelota, pero no puedo correr. Pero puedo patear, me quedo adelante, no corro. Sigo jugando porque quiero jugar a la pelota, ¿no? Y bueno, sigo jugando, pasan 10 minutos, me vuelvo a lesionar. Ahora no puedo correr y no le puedo pegar a la pelota. Pero yo quiero jugar a la pelota. Vine a jugar a la pelota, no puedo, pasé 10 minutos y ya no. ¿Qué hago? Ah, no, pero en el arco no tengo que patear, no tengo que correr, me voy al arco, pero quiero jugar a la pelota, ¿no? Y resulta que estando en el arco me vuelvo a lastimar, pero ahora la otra pierna, ya no puedo estar parado. Me tengo que ir, voy a casa. Me tomo un analgésico 7000, porque otra cosa no me va a calmar, ¿no? Y bueno, y cuando estoy en casa reflexionando y me digo, ¿por qué me fui a jugar a la pelota si tengo un montón de cosas que hacer? O sea, tengo todas las cosas atrasadas y encima no puedo hacer nada porque me duelen los pies, no me puedo parar. Una cosa es sufrir con una causa justa, merecida, como lo que sufrimos cada uno de nosotros. Y distinto es lo que sufre nuestro Señor Jesucristo, siendo perfecto, siendo sin pecado. Él sufrió por cada uno de nosotros. Nosotros fuimos llamados por Dios, fuimos elegidos, fuimos escogidos por Dios, fuimos salvados conforme a la imagen de su Hijo. Para eso fuimos llamados, para eso fuimos escogidos. Dios nos llamó para matarnos, sí, para matarnos cada día, para que podamos morir cada día a nosotros y que su Hijo Jesucristo crezca cada día más en cada uno de nosotros. Para eso fuimos llamados, para morir. Dios nos llamó a morir de este mundo, a morir las cosas de este mundo. Para eso el Señor nos llamó. Eso nos lleva a pensar, ¿no?, que debemos vivir como nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido llamados para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y eso incluye, mis hermanos, y así entramos a nuestra segunda consideración, ¿no?, que Cristo es nuestro ejemplo supremo de sufrimiento. Si queremos ver a alguien que ha sufrido injustamente, no hay mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo. Él es el único ejemplo, el ejemplo supremo de cualquier ejemplo que podamos dar. De alguien justo, sufriendo y padeciendo como un injusto. Así como ustedes padecen injustamente, le dice Pedro, así también Cristo padeció injustamente y nos dejó un ejemplo. Nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Así cuando uno va a la arena, no sé cuántos tuvieron esa posibilidad de ir a la arena, y cuando está cerca del mar, uno va caminando y se va marcando esas huellas, ¿no? Y bueno, esas huellas que uno ve en la arena son las pisadas, podemos decir, ¿no?, que el Señor deja en nuestro camino para que nosotros vayamos pisando donde el Señor ya pisó. Pero la idea acá es, cuando uno era niño, yo me acuerdo, no sé cómo estará la educación ahora, mis hijas ya son grandes, pero yo cuando era chico, cuando pasábamos a la primaria, a primer grado, y te enseñaban las letras, las maestras, ¿qué hacían? Agarraban una letra, por ejemplo la A, con la que todos empiezan, y nos decía, dibujá una A, porque no sabíamos cómo es una A. Te daban una A toda punteada, y uno tenía que con el lápiz seguir esa huella que te dejaba, y así la ibas armando.
Esa es la idea que Pedro le está diciendo. Nosotros tenemos esa figura ahí, nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra huella. Y nosotros tenemos que calcar lo que el Señor Jesucristo fue haciendo. Sus ejemplos que nos dio a través de las Escrituras. Nosotros debemos calcar, debemos copiar esos ejemplos. Debemos entender, debemos aprender que así como sufrió nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a sufrir. Esto es parte de nuestro llamado. Esto es parte por el cual el Señor nos ha llamado. Nos ha llamado para sufrir, como Él ha sufrido. Y en el capítulo 4, versículo 2 de Primera de Pedro, dice: amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No se sorprendan por las pruebas, no se sorprendan, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es nada extraño. Es algo común que si eres un creyente vas a pasar. Ahora, si no estás pasando, preocúpate. Versículo 13. Si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gócense. Si están padeciendo, gócense. ¿Ven, hermanos? Primero la cruz, primero el sufrimiento, después está la gloria. Debemos pasar la cruz, debemos pasar los sufrimientos y después, cuando el Señor nos llame a su presencia, la gloria. Y ahora vamos a ver 3 tipos de sufrimiento que nos dejó ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Y la primera lo vamos a ver en el versículo 22, que dice el versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Desde el versículo 22 al versículo 25, el apóstol Pedro va a hablar de la profecía que hizo el profeta Isaías 700 años antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera. Estos versículos van a hablar lo que Isaías ya había anunciado de nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 53 de Isaías, el siervo sufriente, versículo 9, la parte B, dice: aunque no hizo maldad ni hubo engaño en su boca. No solo hubo maldad, no hubo un momento en la vida de nuestro Señor Jesucristo en el cual haya transgredido su ley. No hubo un momento. Él fue sin pecado. Porque si hubiera pecado, si hubiera tenido pecado, no podía ser nuestro Salvador. Él no podía ser el sustituto de los pecadores, porque debería morir por sus pecados. Pero Él fue santo, puro. No se halló engaño en su boca. Y Pedro le conocía bien, porque Pedro estuvo al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que dice Pedro es porque él lo vivió. No se lo contaron. Él estuvo ahí. Pedro estuvo presente ahí. Quizás las esposas, ¿no? Cuando alguien conoce a una persona, cuando convive con una persona, está mucho tiempo con esa persona, empieza a ver sus efectos, sus virtudes, ¿no? Así como las esposas que están con sus esposos, ese príncipe azul, que a medida que va pasando los años, vamos perdiendo el color, ¿no? Y ya no somos más azul y somos verde, ¿no? Dejamos de ser príncipe y pasamos a ser sapo, ¿no? Y bueno, y viceversa también, ¿no? Al revés también. Pero pasa, ¿por qué? Porque vamos conociendo. Y Pedro estuvo con nuestro Señor Jesucristo desde que comenzó su ministerio prácticamente. Pedro conocía bien. Pedro estuvo ahí cuando los fariseos, los saduceos, trataban de tentarle una y otra vez,
Pedro estuvo ahí cuando fue traicionado por Judas y fue entregado en el Getsemaní. Pedro estuvo ahí cuando fue cruelmente masacrado por los romanos. Pedro estaba ahí. Pedro estaba ahí cuando fue clavado en la cruz. Él estaba ahí. Y dice que no se halló engaño en su boca. Nunca pecó. Él fue santo. Nunca dijo nada fuera de lugar. Él es un ejemplo para todos nosotros de cómo debemos enfrentar el sufrimiento. Cuando somos atacados sin culpa, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Sabe? De la manera que reaccionamos, cada uno de nosotros, cada vez que nos atacan injustamente, esa hostilidad, ese maltrato que viene de parte de este mundo pecador, corrompido, va a mostrar si realmente el Evangelio es poderoso para transformar y cambiar las vidas. Eso es lo que mostramos con nuestras reacciones. Si verdaderamente ese Evangelio, el cual proclamamos, realmente tiene la fuerza y el poder para romper corazones, para transformar personas. Eso es lo que estamos mostrando, de acuerdo a cómo reaccionamos al ataque de este mundo. Y Él es un ejemplo para nosotros, un ejemplo de sufrimiento. Lo segundo que vemos de nuestro Señor Jesucristo, el segundo ejemplo de su sufrimiento, lo vemos en el versículo 23. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo sufrió insultos, esa sería la palabra para hablar de maldición. Él no respondió con insultos. No sé qué duele más, si una cachetada o que te insulten, que te denigren de pie a cabeza, como se dice. Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son golpes de espada. Golpes de espada, su palabra. Y al Señor lo insultaron muchas veces. Le dijeron que tenía demonios, que lo que él hacía era por el poder de Beelzebú, que era hijo de fornicación. En el juicio que le hicieron en su contra, lo acusaron de blasfemo, lo acusaron de pervertir a una nación que se rebele contra Roma. Y solamente son algunos ejemplos de cómo trataron a nuestro Señor. Cristo no solamente fue insultado, Él padeció sufrimientos. Cristo fue coronado con espina, flagelado, escupido, golpeado con una caña, obligado a cargar su cruz. Y finalmente fue crucificado. Isaías 53 lo nombra como varón de dolores, experimentado en quebrantos. Podríamos decir que nuestro Señor Jesucristo hizo un doctorado y se graduó con honores en quebrantos. La pregunta aquí obligada es, ¿y cómo respondió nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que Él hizo? Dice que Él no reaccionó, enmudeció su boca. Él no devolvió insultos. Él no amenazó a nadie. Y tenía el poder para hacerlo. Él es Dios. Él no abrió su boca. Y sé que es muy difícil no reaccionar cuando en medio del sufrimiento somos atacados. Es difícil. Porque naturalmente nadie quiere demostrar debilidad. Somos orgullosos.
Pero ningún creyente puede vivir su vida con sus propias fuerzas. Nadie puede vivir con sus propias fuerzas. La vida cristiana nace de la gracia, se sostiene por gracia. Y esa gracia está disponible para cada uno de nosotros todos los días. Tercer ejemplo que vemos, lo vemos en el versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Nuevamente haciendo referencia el apóstol Pedro de Isaías 53, pero esta vez en el versículo 5. El castigo que era necesario para que podamos disfrutar hoy de la paz con Dios, lo sufrió Él. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. El punto es que el pecado nos ha dañado de raíz. El pecado nos ha separado de Dios. El pecado ha corrompido nuestra personalidad. El pecado ha dañado nuestros pensamientos. Ha dañado nuestra voluntad. Por eso el mundo está como está, perdido. Y muchos creen que la solución es que las leyes sean más duras. La solución es un psiquiatra, un psicólogo. No, mi hermano. La solución está en nuestro Señor Jesucristo. Solo Cristo puede darnos sanidad a una alma corrompida, a una alma estropeada, al destruir en nosotros el dominio del pecado y reconciliarnos con Dios. Sigue diciendo en el versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Otra vez, Pedro teniendo en mente Isaías, pero ahora el versículo 6. Una oveja descarriada está perdida, está en peligro, no sabe a dónde va, no sabe cómo defenderse, está a merced de los lobos, del hambre, de la inclemencia del tiempo. La oveja por sí sola no tiene ni idea de cómo encontrar el camino. Está perdida, extraviada. Y así está el hombre sin Cristo, perdido, extraviado, completamente extraviado. Es como si uno pierde la llave del auto, de la casa. Esa llave sigue funcionando, pero ya no es útil para el propósito por el cual uno la tiene. Si uno pierde la llave del auto y se quiere ir, no tiene la llave, por más que esa llave siga existiendo, no me es útil. ¿Por qué? Porque no cumple la función por la cual está hecha, por la cual fue creada, y esa llave dejó de ser útil y ahora es inútil. El hombre fue preparado con un propósito, para glorificar a Dios por siempre. Mientras el hombre no sea hallado por Dios, somos como esa llave perdida, inútiles. Podemos servir para muchas cosas, menos para lo que fuimos creados. Eso es como si fuera que nos compramos un celular y decimos, mirá este celular que es buenísimo, para las balas, el fuego, lo tiro del 5º piso y no se raya. Es buenísimo. El único problema es que no puede llamar ni recibir llamadas. ¿Y para qué queremos un celular que resista todo si no puede cumplir con la función por la cual fue diseñado? Es algo inútil. Así está el hombre, perdido, si Dios no lo rescata. Hermanos, para finalizar, quiero animarte, quiero decirte algo. Hemos sido llamados por Dios. Hemos sido llamados por Dios a sufrir en este mundo. Hemos sido llamados a sufrir. Pero, ¿sabes? Estamos
en las manos del buen pastor. Estamos en sus manos. Él conoce nuestras aflicciones. Él nos da dirección, Él nos guía. Él nos consuela en el medio del dolor. Él guarda nuestras almas hasta que lleguemos seguros al final del destino, al final de nuestra carrera. Él nos guarda. Pablo decía en Romanos 8:39, nada, pero nada de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No importa las pruebas, no importa lo gris que esté el cielo, así como cantamos, no importa. En Él estamos seguros. No importa lo que pases, es pasajero. Pero si te has dado cuenta, o si nos visitas por primera vez, y te has dado cuenta que sigues extraviado, que estás perdido en el mundo, ven a Cristo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día. Escucha el llamado del pastor, de este buen pastor y obispo de nuestras almas. Escucha su llamado. Corre a Cristo. Ven a Cristo. No sigas perdido. Porque todavía puede ser reencontrado. Puede ser hallado. Porque un día esas llagas por las cuales hemos sido sanados ya no cumplirán ese efecto. Te puedo asegurar que va a ser así. Y cuando esas llagas ya no sanen, cuando esas llagas no puedan hacerte volver al camino, ¿sabes lo que va a ocurrir? Vas a quedar perdido, completamente perdido por la eternidad. El mensaje del Evangelio no es un juego. El mensaje del Evangelio no es un juego. El mensaje del Evangelio es de vida o de muerte. ¿Ustedes creen que el Rey de Gloria, el Señor de señores, el Rey de reyes, hubiese venido del cielo a venir y padecer sufrimientos si el infierno no fuera real? Mi amigo, yo te pregunto a ti y te ruego que no te vayas de este lugar. No te vayas de este lugar, no abandones este lugar sin dejar tus pecados, sin venir a Cristo. No te vayas de este lugar con la ira de Dios sobre tu cabeza. No te vayas de este lugar. Porque las llagas de Cristo siguen curando, nos siguen trayendo al camino. Ven a Cristo hoy, que aún hoy hay salvación. No lo dejes para mañana. Él sigue transformando, Él sigue cambiando personas. Ven a Cristo. Padre, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por tu Hijo, Señor, que es nuestro gran ejemplo, Señor, de sufrimiento.